Bueno, buenas noches. Nos encontramos en nuestra última entrevista del proyecto de calendario 2022 que estamos desarrollando en la Escuela de Arte de Berisso. En esta ocasión vamos a entrevistar a Estela Tanevich, a cargo de la entrevista de Jeremías Ferreira, que él es estudiante de la Tecnicatura en Ilustración y es quien va a desarrollar la ilustración de uno de los meses del calendario. Bueno, los dejo conversar. Estela es hija de una inmigrante checoslovaca y nos va a contar lo que le transmitió su mamá, de cómo fue su llegada a Argentina y algunas anécdotas. Así que bueno, los escucho atentamente, me quedo por acá. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta, ¿qué tal? Hola, Jeremías. Mi primera pregunta, para ubicarnos, ¿en qué año migraron y qué edad tenían en ese año? Mamá migró en 1943 y tenía 16 años. Con 16 años. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa de la migración? La guerra. Sí, suele ser la respuesta. Claro. Voy a estar como datos. No sé si te contó cómo fue el proceso de dejar el país para irse a un lugar completamente nuevo y diferente. Sí, ¿Qué en sentimientos realidad tuvo? ella estaba en Praga viviendo con sus padrinos y en la Argentina ya estaban sus papás con sus hermanos. Mi abuelo había venido varias veces a la Argentina porque el propósito era trabajar, juntar plata, que en ese momento la Argentina ofrecía la posibilidad de trabajo, y volver a Checoslovaquia, precisamente a Bratislava, donde tenían una huerta y ¿cómo se llama? Tenían animales y huertos. Una granja. El hecho es que mamá se quedó allá porque estaba estudiando y quería seguir estudiando ahí, por eso se quedó con los padrinos. Pero las cosas en el 43 se pusieron muy difíciles, mueren los padrinos, que ella nunca supo si habían sido, si habían muerto en un bombardeo o si los habían matado en la calle como había visto que mataban a otros. Claro, la venida de mamá acá, porque lo que ella recuerda es que no hubo una decisión previa para que ella saliera de Checoslovaquia. Ella estaba viviendo ahí, estaba estudiando, las cosas no estaban bien, y de pronto se encontró, esto es lo que cuenta ella, se encontró en la calle haciendo alguna compra, mandado pan dice que llevaba en su canasta. Y después de ahí pasó a un micro, después pasó a un camión, y después pasó a un tren que no sabía dónde la llevaba, y después a un barco. Y así llegó muy enferma, se enfermó durante el viaje, llegó acá con una apendicitis, peritonitis, y llegó a la Argentina, precisamente a Berisso. Y en Berisso, lo que me contaban mis abuelos y me contaba ella también, es que cada vez que llegaba un barco, iban todos los familiares, todos los inmigrantes, iban a ver si llegaba alguien conocido. Y de esa manera se encontraron con mi mamá. Era toda una incertidumbre, entonces. Sí, no saber si iban a nada. llegar alguien. Claro, no sabían ni que iba a llegar mi mamá, no sabían nada. Iban al puerto por esa necesidad de reencontrar a gente conocida o de darles alojamiento y estar con ellos. Y así, bueno, se encontraron con mi mamá.
qué situación, ¿no? ¿Y cómo fue? Bueno, ahí más o menos me decís, pero ¿cómo fue el recibimiento? Si estaban sus padres acá, entonces Sí, me sí, imagino que ya tenía un lugar donde quedarse y eso, pero sí, ¿cómo fue sí, los papás estar en estaban un lugar acá, nuevo totalmente? sí, También? la encontraron en el puerto. Sí, discúlpame, ¿me preguntaste algo? No, no, eso, Ah, eso. No, es que con el delay se pone complicado. sí, No, eso, ¿cómo fue llegar acá, si te contó algo de eso? sí, sí, llegó la gente que estaba en el barco, la ayudó mucho, bajaron en el puerto, se encontró mi mamá con mis abuelos, y, y de ahí al hospital, porque estaba muy enferma. Claro. ¿Ella viajó con alguien o viajaba No, no, sola? sola, no Sola. conocía a nadie. Qué situación. Sí, muy fuerte. Sí. Bueno, una de mis preguntas era ¿por qué Argentina? Igual, claro, pues estaban los padres acá, pero ya veo que Y también es no porque usted sabe, tampoco mamá sabía de eso, porque ella dice que así como ella llegó a la Argentina, una tía en otro momento llegó a otro lado y se radicaron en Córdoba, no sabe, o en Misiones, ella claro, esas cosas no las supo nunca. fue todo muy Sí, caótico, por decirlo así. muy caótico y sin previo aviso, ¿no? Sin, por supuesto que acá llegó y sin saber el idioma, sin saber absolutamente nada de lo que era la Argentina. Eh, bueno, acá estoy viendo qué preguntas ya respondimos. ¿Cómo fue adaptarse a un lugar así? A Ella, otra ella situación? contaba que la ayudó mucho mi papá, que lo conoció prácticamente enseguida. A los 2 años se casaron, a los 4 años de llegada nació mi hermana, después nací yo. Así que digamos que tenía como mucha buena voluntad para el aprendizaje. En Mm. realidad de toda la familia fue la única que aprendió bien el idioma. Ah, bueno, también debe haber ayudado también que era muy joven. Él era yugoslavo, me dijiste también, Mi ¿no? papá es yugoslavo, pero él llegó a la Argentina a los 7 años, con lo cual Ah, era otra la historia. claro. Después, ¿qué tradiciones mantuvo qué tradiciones mantenía tu familia, también tus abuelos y eso de Checoslovaquia y qué tradiciones le llamó la atención? ¿Qué te comentaba así como que había sido como algo muy totalmente nuevo, totalmente diferente del país? Y Mis que abuelos no hablaban mucho, mis abuelos no hablaban, digamos, tampoco aprendieron muy bien el idioma. Y claro, eran gente muy simple, de trabajo duro, porque mi abuelo trabajaba en el frigorífico y trabajaba en el puerto, y eran cerrados, no transmitían, que es algo que nosotras, la generación posterior, nos reprochamos no haber preguntado más, ¿no? Porque ellos eran muy cerrados, mantenían su tradición fundamentalmente en la comida, ¿no? La mm, comida era comida de ellos, de Checoslovaquia, y, y después muy cerrados, ¿no? Muy sufridos, terriblemente sufridos, de trabajo y duro, de me imagino levantarnos a igual, las 5 de la mañana para regar, eh, de no tener proyectos, no era trabajar, comer y dormir, no había reuniones de amigos, no hicieron una vida social mm, significativa, era la familia. no tenían como una comunidad checoslovaca.
Sí, Eh, había. Y fue mi mamá la que se incorporó más a la mira, comunidad checa cuando ya empezó como a relacionarse con otra gente que también había venido como ella, y bueno, y empezaron a juntarse y bailaban. esa comunidad sigue haciendo movidas y Sí, 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 ahora. en Berisso, porque eso es lo que no te dije, ¿no? Todo esto sucede en Ah, sí, Berisso. sí, me habías comentado, creo. Ah, te comenté. Sí, sí, en Sí, Berisso. claro. ¿Y alguna anécdota de su país, más allá más de la infancia, más allá del viaje y eso? ¿Alguna anécdota que tenía de sus tierras? Mi mamá extrañó mucho su tierra. En realidad creo que extrañaba más el vivir allá que lo que podría haber extrañado a mis abuelos, no estando allá. Extrañaba mucho y vivían en un lugar muy bonito, muy hermoso, decía ella, y que le costó mucho el acostumbrarse a Berisso, a los olores, al olor de la fábrica, ¿no? De los frigoríficos, eso le costó mucho. ¿Sabés cómo se llamaba el lugar donde vivían? Génova, eh, a ver, no me acuerdo porque en esa época no había muchas calles, eran dos o tres manzanas. Claro. Eh, por donde ¿viste que vos conocés bien Berisso? Poco, porque en realidad yo vivo en Ensenada, pero lo tengo Claro, por... claro. Ellos vivían frente a YPF, ¿no? Pero mucho más atrás, sobre la calle Génova sería. Hoy tiene número, no sé cuál será. Creo que me sonaría más igual Génova. Génova. Y su tierra, su tierra natal, ¿cómo la describía ella? ¿Te contaba cómo era o algo así? ¿O qué recuerdos tenía de ese lugar, así de Checoslovaquia? Dos momentos distintos. Una era la granja, ¿no? Eso era un momento en donde los recuerdos que tenía esto en Bratislava, era como una vida así muy de trabajo, pero de mucha belleza. Y, el otro recuerdo es Praga, que ella lo asociaba con su formación. Ella estudiaba arte. Entonces, Ah, Praga había sido para ella un lugar como descubrir la gran ciudad, ¿no? Una belleza incomparable. Esto son palabras de ella, ¿no? claro. Qué coincidencia que estudiaba arte, haciendo el trabajo Sí, de la escuela de arte. sí. Eh, ¿Ella volvió alguna vez a Checoslovaquia? 50 años después pudo volver. ¿Y cómo fue Y, el encuentro? y fue dos veces. A los 4 años después de esa vez volvió. Ese encuentro fue muy emotivo porque se encontró con amigas y con su familia, con sus tíos, con sus primos, y eso fue muy, muy lindo. Eh, Ella siempre contaba que más allá del encuentro, había una realidad en ese momento cuando fue, que era la política, ¿no? Que Mm, toda la gente mayor de su generación sostenía los ideales comunistas y que toda la generación nueva se rebelaba contra el régimen y lo que querían era sostener como ideal el capitalismo. Tal es claro. así que antes de llegar a Praga, lo que le pasó es que se quedó
una noche en Moscú. Y estaba alojada frente a la Plaza Roja. Y dice que en un momento sale a la calle y que ve gente corriendo. Y bueno, en ese momento se asustó muchísimo, le removió toda su historia en donde en el momento que la meten en un camión, en un tren, en un barco, había visto eso en la calle, gente corriendo, Claro, corriendo desesperada. Se asustó mucho a tal punto de que le subió fiebre y cuando entra al hotel averigua qué era lo que estaba pasando y le cuentan que habían puesto el primer McDonald's y que la gente corría hacia el McDonald's. claro, Una cosa así fuerte, ¿no? Te lo cuento por esta historia que ella encuentra en la familia, eh, mm, al borde todos los viejos del alcoholismo y los jóvenes bregando por el McDonald's, ¿no? Y claro. ellos habiendo vivido el comunismo y habiendo dado la vida por el régimen. Así que había como un enfrentamiento entre los viejos y los jóvenes que era difícil de sostener. Esa fue su experiencia primera. Y cuando fue a los 4 años, nuevamente fue muy fuerte porque ya se habían muerto un montón. Se habían muerto amigas, se había muerto el tío, se había muerto la tía, y bueno, y ahí sintió que no quería ir más. Claro. ¿Y vos fuiste alguna vez a Eslovaquia? No, yo no, No. no. ¿Te gustaría ir a visitar, a Y a esta conocer? altura me resultaría difícil viajar, ¿no? Por una cuestión de salud y de posibilidades concretas, pero mi hija, tengo 2 hijas y mi hija Julieta sí fue, y hizo toda la recorrida buscando encontrarse, no con la gente porque ya no teníamos contacto, sino con los lugares, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy interesante. Bien. Después, una pregunta curiosa. La verdad no sé qué idioma se habla en Checoslovaquia, ¿Cómo? pero no sé bien qué idioma se habla en Checoslovaquia igual, pero Sí, quería sí, el saber. checo. El checo. Bueno, sabés que está dividida, antes era Checoslovaquia, hoy ya no es, ¿viste? República Checa. Bueno, el caso es que el idioma eh, lo aprendimos en la infancia, lo hablábamos, Ah, y lo después hablaba, se ese. fue perdiendo. Ese te iba a ser mi pregunta, que si hablaba, si conocías el idioma. Sí, Mm. Creo que ya no tengo preguntas. vos que estás en el arte, yo estuve pensando en estos días al respecto porque digo, si se plasma la historia en imagen, yo tengo una imagen que, que me sigue, ¿no? Y la voy a llevar hasta el último de mis días, que es Mm, la llegada del cartero, ¿no? En la casa se escuchaba, porque eran casas de madera y chapa, se escuchaba al cartero pasar cuando gritaba cartero, cartero, y todos, mis abuelos, mi mamá, mi papá, quienes estuviéramos, salíamos corriendo. Y la desilusión al no recibir noticias, podían estar años sin recibir noticias. Y esa cuestión del, del no saber pesaba mucho, mucho. Tal es así que en una oportunidad escucho yo al cartero y salgo primera, y cuando el cartero me entrega una tarjeta como si fuera una tarjeta postal, la miro y fue terriblemente impactante porque era la foto de la madre de mi abuela en el mm, cátere muerta, ¿no? Le claro, mandaron la última foto de ella muerta. Y fue fuertísimo eso porque
a ver qué se hacía con esa foto, ¿no? ¿Se la mostraba, no se la mostraba? Claro, qué fuerte. Sí, esas imágenes del no saber de los demás, ¿no? El no poder comunicarse, el esperar una carta, una noticia, alguien que pudiera comentar algo al respecto de cómo estaban. Eso fue muy, muy fuerte. Claro. Y Bueno, eso después, ligado, bueno, perdón. ¿cómo? No, digo, eso ligado a lo que me decías de los barcos también, de que era una incertidumbre ver quién llegaba, si era Claro, familiar. Que, claro. Sí, muy fuerte. Y hoy nosotros estamos hablando así, ¿no? A través de una pantalla y decís, bueno, no hace tanto que pasó, ¿no? Y la diferencia entre esa forma de esperar, escuchar, saber, es tan diferente y tan desgarradora, porque, viste, era la separación, ¿no? Fuerte era. Y después, era mucho. bueno, en resumen, si yo te tengo que decir cómo se vivió generación tras generación, que creo que un poco mi generación, mis hermanas, y mucho más mis hijas, mis sobrinos, pudieron zafar de esa tendencia al padecimiento, ¿no? Se padecía todo en mi casa, se padecía, ¿no? No había un instante en donde uno pudiera decir, qué placer, ¿no? No existía eso. Más si no era permitido reírse o cantar fuerte, no, el sufrimiento, no arrastrar ese padecimiento. Ya mi abuelo había peleado en la Primera Guerra Mundial y venía con esa carga. Y, y mi abuelo y el papá de mi abuela, así que venían todo era padecer. Sufrimiento hasta con la expresión, ¿no? Lavar la ropa a mi mamá y padecerlo. Pero Fuerte. bueno, es la historia, ¿no? Como Eh, golpea. Bueno, yo acá tengo esta. estoy. ¿Concluiste las preguntas, Jere? Sí, sí. La verdad que es muy interesante la historia, muy conmovedora, y me impactó mucho este relato de que ella prácticamente llegó arrastrada a Argentina, fue a comprar el pan y terminó en un barco, prácticamente, Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Muy, como que bueno, la posibilidad de decisión no existió. Claro. Y encima que enfermó en el viaje, muy grave. Muy grave, sí, vino muy, muy mal. Fue Muy una mal. sobreviviente de toda esa Sí, sí, situación. tal cual. Eh, ¿Querés contarnos? No sé si la nombramos. ¿Dijimos su nombre? ¿El nombre de tu mamá, de tu papá? Mi mamá, mira, le decían Etelka, ¿no? Etelka. Etelka. En el documento le pusieron María. Así que toda una historia. Sí, así que se Nacional en llamaba Argentina, claro, por ahí no. María, María para la ley, Etelka para la gente, para los parientes, para todos. Claro. ¿Era su nombre o era su apodo, Etelka? No, ese era su Era su nombre. nombre, está bien. Sí, ¿Y tus sí. abuelos maternos? Los nombres, Sí, ¿te acordás? mi abuela se llamaba Filca Herzeg, con H, Herzeg. Y mi abuelo se llamaba Stefan Sestak. Estefa, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo? El apellido de tu abuelo, no entendí. Sestak, con S. Ahí va. Después por ahí nos puedes pasar por escrito. Sí, Porque es sí. difícil también de Y escribir.
La historia con los nombres es muy particular porque en el caso de mi abuela paterna es una historia muy particular porque cuando ella fallece y hubo que buscar toda la documentación, nos enteramos que se llamaba de otra manera, hasta con el apellido. Claro. Y hubo que pedir toda la documentación a Yugoslavia. Y ahí fue donde nos enteramos que tenía otro nombre y otro apellido. Qué bárbaro. Increíble, sí, por ahí quien la tenía que registrar no comprendía el nombre y bueno, anotó lo que se le ocurrió. Sí, así era, así. Ha pasado de esa manera. ¿Y tu papá, yugoslavo, cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Dimo. Mira. Dimo. Y tu apellido, ¿no es cierto? Vos tenés el apellido de tu papá. Sí. Papá murió muy joven, así que no... historia... Él sí estaba súper adaptado a la Argentina. Porque vino de más chico. Claro. Más ¿Y querías chico y... Sí. No, sí. No, que por ahí es tan interesante, si querés contarnos brevemente cómo se conocieron, porque vos dijiste que bueno, que ella también gracias a que rápidamente se puso de novia y bueno, se casó, tuvo hijos, formó familia, ¿no? Terminó adaptándose. Sí. ¿Cómo fue el encuentro con tu papá? ¿Hay alguna historia romántica o no? La historia es, digamos, se conocieron a través del hermano de mi mamá. Y bueno, ahora me acordé de otra cosa que después les voy a contar. Sí. El hecho es que sí, se conocieron, fue su primer novio, su único amor, se casaron, y bueno, papá murió a los 48 años, así que fue muy, muy breve. Mamá murió a los 86. Pero sí, se conocieron así, se los presentaron. Claro. Sí. Pero todo muy rápido, porque ella viene acá, a los 2 años ya está casada, ¿no? Y enseguida nos tocó Otra a vez nosotros. otra vez se dejó llevar. Claro, no tenía mucha opción. Quizás, claro. Sí. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. No, al contrario. Dijiste que te habías surgido, te habías acordado de algo más para contarnos. Sí. Me acordé que en esa época hay otra imagen que es muy impactante, así como la gente, la familia saliendo a la calle para ver si el cartero había traído alguna carta. Otra imagen que a mí me quedó grabada es, nosotros vivíamos en una casita de chapa y madera, enfrente de lo que es YPF, que ahora está mucho más amplio, pero bueno, antes era YPF, el camino, el río, ¿no? El canal, YPF, el canal, lo que es la avenida que va de La Plata a Berisso, y después el campo, y después las pocas casitas que había. Pero cerca de la rotonda de la calle 60, había un bar de madera. Entonces, después de trabajar, todos los hombres se desesperaban por ir al bar. De hecho, tomaban. Y vos veías en la mitad del campo, del camino, a cierta hora, a todas las mujeres, esposas ellas, ir enojadas a buscar a sus maridos. Y vos veías cómo los traían, como retándolos, ¿no? Y ellos medio borrachos. Que yo después cuando crecí digo, qué válvula de escape era, ¿no? Porque Sí. no era gente que la estaba pasando muy bien. Claro. Sí, qué importante esto que nos pudiste transmitir, ¿no? Estas imágenes que tenés tan frescas, ¿no? Bueno, la llegada de cada vez que venía el barco y estar pendientes del cartero, bueno, y ahora esta anécdota que nos estás compartiendo. Así que Y bueno. además
la imagen, que es difícil a veces contárselas ahora a los jóvenes, pero imagínense todas las mujeres con ropa negra o marrón hasta el piso, ¿no? Era gente de campo que vivían de esa manera y con el pañuelito en la cabeza, todas las mujeres yendo enojadas, ¿no?, hacia el bar. Es una imagen muy particular, no es fácil imaginarla si no sabes cómo se vestían, cómo eran, cómo caminaban. De hecho, el agua estaba como a 2 cuadras, ¿no? Sería cuadras en el campo. Y vos también veías a todas las mujeres yendo con los baldes a buscar el agua. Claro. ¿Y tendrás alguna foto de esto que nos estás contando, de esa época? No, por ahí de más adelante. No se sacaban muchas fotos, ¿viste? Porque no era una época de... Sí, no, era costoso, sí. Claro. Y, digamos, mis abuelos siguieron viviendo ahí hasta el día de su muerte, y mi mamá y mi papá no. Ellos progresaron, se pudieron comprar una casa, se fueron a vivir a otro lado. Ya era... La historia no era tan como estancada, ¿no?, en esa modalidad. Bien. ¿Jere, algo más para cerrar? Yo saqué todas las preguntas que tenía y mucho más, por Sí, suerte. la verdad que sí, que nos brindaste un montón de información y sobre todo muy visual, que es lo que nos sirve a la hora de ilustrar. Así que Claro, bueno. sí, por eso yo les contaba esto, porque Sí, en estos días pensaba, ¿no?, qué imagen, claro. porque a veces las imágenes del inmigrante solamente son de llegadas, salidas del barco, pero había una realidad, porque ellos siguieron siendo inmigrantes. Algunos se naturalizaron, pero otros, ellos siguieron siendo inmigrantes y viviendo como vivían antes, o peor tal vez en su condición social. Claro. Bueno, se está por terminar la reunión. Sí. Bueno, aprovechamos para saludarte y agradecerte, Estela. La verdad que, bueno, que fue muy grato escucharte y compartir esta historia con vos tan emocionante, ¿no? Gracias, chicos. Muchas Igual gracias. yo soy la agradecida porque a mí me gusta que se sostenga en el tiempo la historia, ¿no? Sí. Y que ustedes lo puedan plasmar en forma artística me parece admirable. Bueno, muchas gracias. Después te haremos llegar la Al entrevista contrario. y la imagen, la ilustración. Bueno. Gracias, Jere, también Chicos, por la entrevista. hasta pronto. Abrazos Gracias. grandes. Chao, Jeremías. Nos vemos. Adiós.